Buenos días, hermano. Buenos días a todos. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con nuestro Dios que nos da ese privilegio de poder compartir con muchas personas la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, suplicamos tu bendición, suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu, que lo que hoy vamos a compartir con muchas personas, muchas almas, pueda ser escuchado por muchas personas, aceptado tu maravillosa enseñanza, ser claro al oído de todos y entendible toda esta maravillosa enseñanza que tú nos das a través de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu grande amor, tu misericordia, y podamos, Señor, realmente poner en práctica estas maravillosas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, danos tu bendición y la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre sagrado de Jesús, te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema que lleva como título Privilegios y deberes de los miembros de la iglesia. ¿Cuáles son esos privilegios que tienen o tenemos? Y también cuáles son nuestros deberes. Debemos saberlo bien, esos grandes privilegios que Dios nos ha concedido. Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 5 y el versículo 48, un versículo muy conocido. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el propósito, esa es la meta de todo cristiano, de toda persona que quiere llegar a ser un fiel hijo de Dios, tratar de imitar la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Claro que no vamos a llegar a ser igual que Él, pero vamos a imitarlo, vamos a imitar. Por eso dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el deber, llegar a la perfección que Dios nos está enseñando, nos está diciendo, como una ordenanza que debemos hacer. Vamos a ir a un pasaje bíblico, se encuentra en el libro de Primera de Juan 3, 1 y 3 al 3. Vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 3, versículo 1, el 2 y el 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahí nos está demostrando el grande amor que Dios tiene para quienes, para sus hijos. Y sigue diciendo, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 3 nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica, así como Él también es puro. Esas son enseñanzas, son ordenanzas, son privilegios que Dios concede a todos los que lo aceptan como su único y salvador personal. Ese es un privilegio, llegar a ser hijos de Dios es un gran privilegio, pero también hay algo que hay que hacer, hay un deber que debemos hacer. Llegamos a tener ese grande privilegio de ser hijos de Dios, pero hay un deber que hay que cumplir. Y eso, como hijos de Dios, debemos de cumplir. Y es lo que nos dice, que debemos, dice, todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de la vida eterna, ese privilegio que Dios nos concede. Entonces sigue diciendo: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debe haber una purificación en el Hijo de Dios.
Dios lo está ordenando, Dios lo está pidiendo, Dios nos está enseñando ese privilegio de ser hijos de Dios. Es algo maravilloso de tener ese gran privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos lo desearían? Miles y miles de personas desearían realmente ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero con la ayuda de Dios, nosotros debemos buscar toda esa manera, cómo es que podemos llegar a ser hijos de Dios. Y a través del estudio, Dios nos va a ir dirigiendo a través de su palabra cuáles son los pasos que toda persona que se hace miembro, pertenece a esta familia, a esta iglesia, tiene que dar por órdenes divinas. Vamos a ir al libro de Gálatas 4, 5 al 7. Vamos al libro de Gálatas 5 al 7. Dice el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuando soy hijo de Dios, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El versículo 7 nos dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Aquí Dios nos está dando algunas claves para que nosotros podamos caminar en este camino que Dios desea que lo andemos. Nos dice el versículo 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no bajo la ley, no. Ya ahora estamos y como hijos de Dios. Dios nos ha sacado de esa esclavitud del pecado. Ya la ley no puede condenarnos, porque la ley es que condena. Tiene mucho privilegio la ley cuando nosotros cumplimos fielmente las enseñanzas, pero también cuando violamos esas enseñanzas, esos deberes que Dios nos estableció, entonces la ley nos condena. Así que la ley nos enseña, pero también si violamos, nos condena. Y ahora, para redimirnos de esa condenación, para no participar de esa condenación de la ley, dice aquí que recibimos la adopción de hijos. Si cumplimos fielmente las enseñanzas de Jesús, los preceptos divinos, tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Eso es maravilloso. Ya la ley no nos condena, ya la ley no nos puede juzgar, porque estamos cumpliendo fielmente a nuestro Dios. Y ahora Él nos hace sus hijos. Dice el versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ese privilegio, cuando Dios dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Cuando nosotros aceptamos ese privilegio que Dios nos otorga, Él nos da a su Hijo para que a través del Santo Espíritu haga de nuestro corazón su santa morada. Y así ese espíritu va a clamar, va a rogar, va a interceder por cada uno de nosotros. Así que dice, ya no eres esclavo, sino hijos. Y si hijos, pues también herederos de Dios por medio de Cristo. Qué privilegio después de ser esclavo de la ley,
que nos condena por andar en el pecado. Ahora, el llamado que Dios nos hace, nos saca de esa esclavitud del pecado, nos enseña cómo caminar. Ahora ya la ley, ya estamos andando en el camino de nuestro Dios, en sus enseñanzas, en su estatuto. Ahora la ley no nos condena y tenemos el privilegio de ser ahora hijos de Dios y herederos del reino de nuestro Dios. Qué grandes privilegios que Dios nos concede, pero hay que también aceptar las ordenanzas que Él nos da. Vamos a ir al libro de Hebreos 10:25, que nos dice el libro de Hebreos: y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí nos llama la atención que no debemos dejar de congregarnos, porque hay cristianos que se alejan de la iglesia lentamente, paso a paso se van retirando de la iglesia, alejando, van dejando de asistir a la iglesia, se va dejando de estudiar la palabra de Dios, se va perdiendo esa comunicación con Dios, se va perdiendo ese privilegio que Dios nos ofrece, y nos vamos alejando y dejamos de ir al templo a adorar a nuestro Dios. Así hay muchas personas, pero Dios nos llama la atención, Dios nos hace esa invitación, nos llama, no dejando, dice, de congregarnos, como algunos, no todos, algunos tienen por costumbre, sino dice que debemos asistir a la iglesia. ¿A qué vamos a la iglesia? Vamos a adorar a nuestro Dios. Allí vamos a estudiar su palabra divina. Durante la semana estudiamos nuestra lección de escuela sabática algunas preguntas que están ahí las contestamos. Ya en la iglesia ya el maestro que está dando esa clase nos hace algunas preguntas, pero como nosotros ya la estudiamos, ya podemos contestar con claridad lo que aprendimos, lo que esa lección nos enseñó. Y de esta manera estamos poniendo en práctica las enseñanzas que Dios nos da. Así que estamos cumpliendo con ese requisito de ir al templo, ir a la iglesia, como se nombra mayormente. Sabemos que ese lugar de adoración es el templo. La iglesia lo formamos todos los miembros que vamos a ese lugar. Pero la mayoría de las personas siempre decimos, vamos a la iglesia, ¿verdad? Eso ya es una costumbre que tenemos, pero realmente sabemos que los que formamos la iglesia somos la feligresía. El lugar donde adoramos se llama el templo, la casa de Dios. Y así que aquí Dios nos aconseja que no debemos de dejar de congregarnos, dejar de estudiar. Debemos ir para estudiar la palabra de Dios, a convivir con nuestros hermanos, y de esta manera, al estudiar cómo le entendió a uno, cómo le entendió el otro, y llegamos a unir todo para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Vamos a pasar a otro versículo que nos ya dice el libro de Deuteronomio 17:19. Deuteronomio capítulo 17 y versículo 19. El 19. Dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Nos damos cuenta el propósito de Dios a darnos su palabra. En este libro sagrado, que es palabra de Dios, nos aconseja aquí: y lo tendrá consigo. ¿Qué cosa? La Biblia, la palabra de Dios. Y leerá en él todos los días de su vida. No vamos a leer allá 2 veces o 3 veces a la semana cuando nos acordemos. No,
Debemos estudiar la palabra de Dios siempre, diariamente. Diariamente debemos estudiar la palabra de Dios. Y sigue diciendo, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos a temer a Jehová nuestro Dios. Para que nos demos cuenta que Él es el que nos da la vida. Él nos da todo para subsistir. Ese sol, ese aire, el agua que tomamos, todo Dios nos lo da para que podamos vivir físicamente. Y su palabra para sostener nuestra vida espiritual, aprender de Él. Y para guardar, dice, todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Allí está, poner por obra estas enseñanzas. Y vamos a ver realmente cuál es la obra que el cristiano debe poner en práctica. Vamos a ir a otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de San Mateo 24:14, un versículo muy conocido. Y ahí está la obra, ahí está el deber del cristiano. Dijimos que ese privilegio que tiene el cristiano es de ser hijo de Dios, pero también tiene que cumplir un deber. Se le ha dado un deber. Y eso lo vamos viendo paso a paso. Aquí vimos que el deber es estudiar diariamente la palabra de Dios para que no se nos olvide. El deber es ir al templo también a estudiar la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué nos dice el libro de San Mateo 24:14? Un versículo muy conocido. Dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es ese deber? De predicar el evangelio. Así como a nosotros se nos concedió ese privilegio de que nos trajeran el evangelio, darnos el evangelio, también ahora nosotros que ya tenemos ese privilegio de tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones, ahora también nosotros debemos compartir esa maravillosa enseñanza. Por eso el versículo nos dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio. ¿Cuál testimonio? La manera como nosotros vivamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos en todo. Entonces, porque dice un pasaje bíblico, el apóstol Pablo escribió que somos carta leída de todos los hombres. Nosotros al andar por las calles, hay muchas personas que nos conocen y pueden decir, ese es un cristiano. Ahí estamos dando un buen testimonio. Pero si hacemos algo que ellos saben que somos cristianos, pero no debemos hacer como es tomar algo que no nos pertenece, ahí ya estamos dando un mal testimonio. Estamos echando a perder realmente lo que profesamos ser, un verdadero hijo de Dios. Así que nosotros, dice, somos carta abierta y leída de todos los hombres. Porque en el mundo donde caminamos, donde andamos, donde vivimos, en todo, siempre hay personas que están tratando de qué manera se comporta un cristiano. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. El libro de Hebreos 10:23 nos dice, el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí nos llama a que nos mantengamos firmes, fieles a lo que hemos aceptado. Las enseñanzas que Dios nos ha dado, debemos mantenerla
firme y compartir lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido, compartirlo con personas que podamos encontrar alguna amistad y podamos compartir estas maravillosas enseñanzas. Por eso nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, sin dudar, sin ir para dudar de lo que nosotros sabemos, porque sabemos muy bien que es palabra de Dios. No tenemos por qué dudar de estas maravillosas enseñanzas. Por eso se nos insta, se nos aconseja que diariamente debemos estudiar la palabra de Dios. Diariamente grabar porciones de su santa palabra, grabar en nuestra mente salmos, porciones de profetas. Bueno, debe ser grabada en nuestra mente y nuestro corazón. Por eso Dios nos insta a escudriñar la Sagrada Escritura, estudiar la palabra de Dios, porque ella dice, os parece que ella tenéis vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cómo vivió, qué hizo cuando Él anduvo en esta tierra. Todos los informes de su vida, desde cuando Él nació, aquí está en estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí están narrados todos esos acontecimientos de su nacimiento hasta su muerte en la cruz, su resurrección y también su ascensión al cielo. Cuando Él fue trasladado al cielo, todo está registrado en la palabra de Dios. Así que ese es el testimonio que da la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Y la vida de nosotros, ¿cuál es el testimonio que van a leer de nosotros, van a ver de nosotros? Eso es lo que debemos tener mucho cuidado de tratar de imitar la manera como Jesús vivió en esta tierra, cómo actuó. Así que debemos tener presente siempre las enseñanzas de Jesús, tratar de imitarlo. Y ese es un grande privilegio, pero también un deber de imitar a nuestro Dios realmente a como Él vivió en esta tierra. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Vamos a ir Mateo 5, 13 y 14. El libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 5. Mateo 5. El libro de San Mateo, capítulo 5. Y el versículo 13 y 14. Dice, el 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí Dios, en su palabra, nos está enseñando. Dice, vosotros, a nosotros se nos está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? La sal tiene muchas maneras para servir a la persona, a las personas que trabajan donde quiera, en el hogar, en una cocina, para dar sabor a la comida, para preservar, bueno, para muchas cosas la sal es útil. Pero dice, así nos comparan nosotros, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, se echa a perder, ya no sirve para nada, sino ser echada fuera, dice, y hollada de los hombres. Pero a Dios nos compara ahora. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada.
sobre un monte no se puede esconder. Aquí Dios nos está comparando a nosotros. Somos como una, ¿qué? Una luz, una lámpara. Pero si esa lámpara, esa luz se pone debajo de un cajón, algo abajo, no alumbra, no alumbra. Aquí dice, debe ponerse ¿a dónde? Arriba en el candelero. Ahí ya va a alumbrar a todo lo que está en casa. Así alumbre vuestra luz, dice el consejo de Dios. Así debemos nosotros, al alumbrar, imitar esa luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y nosotros debemos de imitar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Aquí también mismo nos dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o sobre de una caja algo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los de casa. No se va a poner abajo, esconderla. Nosotros como cristianos no debemos esconder la palabra de nuestro Dios. Debemos siempre, cualquier oportunidad que tengamos, debemos hablar de la palabra de Dios, de nuestro Creador. Esa es una de las ordenanzas de Dios. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ver otro pasaje bíblico en el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí se nos aconseja cómo tratar a un siervo de Dios, un pastor, un evangelista que trabaja en la obra de Dios. Debe tratarse con cariño, debe tratarse, dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y amonestan, que los tengas en mucha estima, ¿verdad? Porque hay hermanos que realmente les gusta trabajar, visitar los hogares, visitar personas para estudiar con ellos. Hay personas, he trabajado con varios pastores que son muy misioneros. Allá en el sur, precisamente allá en el sur, trabajé con el pastor Miguel Martínez, también con Temich, también con muchos pastores. Trabajé allí, que andaba con ellos haciendo visitas para estudiar. Allá nos agarraba la noche, llovía, pasábamos ratos bastante, un poco desagradables. Pero teníamos el privilegio de llevar el mensaje a muchas personas. En una ocasión fuimos allá como a unos 40, 50 kilómetros de donde vivíamos, y estamos componiendo una carretera y ahí bajamos, pero estaba lloviendo, pero bajamos bien. Cuando veníamos de regreso, ya no podía subir el carrito. Entonces, ¿qué hice? Le digo al pastor, usted va a manejar, yo voy a reempujar. Me bajé y comencé a reempujar el carrito. Dios me ayudó, porque lo subí rapidito, yo lo reempujando, pero la carretera estaba pero bien fea. Había llovido y era una subida, no era llano, era una subida. Y ahí reempujé ese carrito, Dios me ayudó, salimos muy bien. Y ya llegamos a la casa, llegamos como medianoche. Pero bien, gracias a Dios, haciendo la obra se aprende mucha experiencia, muy agradable, a bastantes amargas algunas,
pero se siente uno muy tranquilo porque está uno sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios, muchas veces teníamos que pasar unos ríos, pasar lugares bastante feos, pero Dios siempre estuvo con nosotros. Y tengo esa experiencia de que serví a Dios y aún ahora sigo sirviéndole, predicando estas maravillosas enseñanzas y me siento muy agradecido. Ya no tengo esas energías que tenía antes, pero me siento bien para hablar la palabra de Dios. Y por eso estamos hoy compartiendo estos maravillosos mensajes que está en su palabra santa y divina. El versículo 13 nos dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así que es consejo que Dios nos da cómo tratar a esos hombres de Dios que trabajan en la obra de Dios. Claro que dentro de algunos hay algunos que no son aptos para eso, pero ahí trabajan. Ese es un trabajo para ellos, pero también deben de saber que la obra es de Dios y ellos se comprometen a hacer esa obra de Dios. Claro que a ellos les pagan. Y entonces con mayor amor deben hacer esos trabajos. Pedimos a muchos pastores que trabajan en la obra de Dios, que Dios los ayude, les dé ese cariño por las almas y puedan llevar esos maravillosos mensajes que Dios está encomendando a todos, llevar ese maravilloso mensaje a todo el mundo. Vamos a otro pasaje bíblico que también nos aconseja en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Un versículo muy conocido, nos habla, dice 3:10. Dice el versículo, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Esta es una orden que Dios nos está dando a todas esas personas que trabajan, que ganan un salario. Dios pide que debemos de devolver el diezmo, un 10% de nuestras ganancias, que de lo que Dios nos da la vida, nos da la salud, la fuerza, nos concede un empleo y de eso debemos agradecer a Dios y Él nos pide un 10% de nuestras ganancias y nuestras ofrendas también voluntarias. Puede ser lo mismo, puede ser un 5%, de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestro amor a Dios, de acuerdo a nuestras necesidades también. Pero Dios promete, Él dice, vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Yo hoy no trabajo, pero cuando trabajé, cumplí con mi Dios, con la parte que me correspondía. Ya hoy, pues ya no trabajo, yo no percibo un sueldo porque no lo gano, no lo trabajo. Pero de lo que Dios nos da, damos una ofrenda, ¿verdad? Damos una ofrenda voluntaria para el servicio de nuestro Dios. También vamos a ir a otro versículo más que se encuentra en el libro de Colosenses 3, 13 al 15. ¿Qué nos dice el libro de Colosenses? Colosenses capítulo 3 y versículo 3:13. Dice el 13. Dice el 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el 14 dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Consejo que nos da aquí nuestro Dios a través de el apóstol Pablo, que nosotros debemos soportarlo. Donde hay muchas personas, siempre hay desacuerdo. Cuando se hacen juntas, se toman acuerdos, muchas veces no todas las personas están de acuerdo, siempre hay contrariedades, pero aquí se nos llama a una unidad, se nos pide, dice, debemos soportaros unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Son enseñanzas que Dios nos da, que no debe haber esas cosas en nosotros como cristianos. Porque ya vimos la vida de Jesús, ese es el ejemplo que tenemos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba muriendo allá en la cruz, estaban crucificándolo, Él no predijo ninguna maldición en contra de esos verdugos. Solamente dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Él sufrió el peor martirio, la peor bajeza. Él lo sufrió. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Él sufrió, él pagó el precio, lo que nosotros debíamos sufrir o pagar con nuestra vida. Él lo pagó. Por eso debemos nosotros ser flexibles al llamado de nuestro Dios. Él nos llama. Él ya pagó la deuda que nosotros debíamos pagar. El pecado que nuestros primeros padres cometieron allá en el huerto del Edén, entregándole al enemigo, a Satanás, todos los poderes de esta tierra, todo. Jesús vino a recuperarlo, pero no lo recuperó de una forma fácil. Todos sabemos la manera como fue nuestro Señor Jesucristo martirizado. Por eso nosotros somos hijos de Dios por creación y somos hijos de Dios por redención. Él nos creó cuando formó a nuestros primeros padres, pero Él nos rescató porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestras vidas, dando Él su vida por nosotros. Y ahora Él nos llama, Él nos invita, venid a mí, dice, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Nuestro Dios invita a todo el mundo para que lo acepten como su único y salvador personal. Todas las personas que se han desanimado, personas que ya no llegan a la iglesia, Dios los está invitando nuevamente para que regresen. Jesús dice, deje limpio sus caminos el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso dice el profeta Jeremías. Vamos a ir a otro versículo en Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pues puede amar a Dios a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Claramente aquí la palabra de Dios nos dice que si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿cómo lo está considerando Dios? Dice, es un mentiroso, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve? ¿Ah? Así que Dios está haciendo esa manera como podamos entender nosotros el gran amor de nuestro Dios. Y nos dice, y nosotros, dice, tenemos este mandamiento de Él:
el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Debemos amarnos unos a los otros, ¿verdad? Y de esta manera estamos demostrando amor a nuestro Dios. Porque si no amamos a un hermano que vemos aquí, entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios al quien no vemos? Esperamos que estas enseñanzas que tenemos, que hemos dado, repasado aquí en la palabra de Dios, nos llegue a nuestro corazón y podamos aceptar esa invitación que Dios nos está dando. Venid a mí, todos, dice, los que estáis cargados y trabajados. Dios nos llama, Dios nos invita. Él ya pagó todo por nosotros. Debemos agradecer a Dios todo lo que Él hizo por nosotros. No fue fácil el pago que Dios hizo por nosotros. Ahora, ¿qué nos pide nosotros? Dios nos pide que nosotros le aceptemos y dejemos todo lo malo que estamos haciendo en esta vida. Por eso nos dice, deje el impío esos caminos pecaminosos, déjelo y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro, él será amplio en perdonar. En Isaías 1:18 también nos llama, vamos a leer ese versículo, Isaías 1:18, un versículo muy conocido. Nos dice Isaías 1:18, dice el versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancas lanas. Ese es el llamado que Dios nos está dando a todas las personas. Si tus pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fuera tan rojo como el carmesí, llegarán a ser como blancas lanas. Así que escuchemos este mensaje de nuestro Dios a través de su santa palabra y aceptémoslo como nuestro único y salvador personal. Hoy vamos a orar, tenemos aquí una lista de pedidos. Vamos a orar para poder adoptar un estilo de vida más saludable. Saben, ahorita tantas enfermedades que hay, debemos practicar un estilo de vida más saludable en la cual Dios pueda darnos la salud física y la salud espiritual. Yo tengo ejemplo de mi madre. Ella el viernes, el jueves, cumplió 100 años de vida. Dios le dio ya 100 años de vida y esperamos que todavía le siga dando más. Ella todavía está, no está llena de salud, pero se siente bien. Y gracias a nuestro Creador, ya le dio esos 100 años de vida y esperamos que Dios le pueda conceder más. Y Dios quiere que nosotros vivamos bien, sin que nos quejemos de dolencias, enfermedades, pero muchas veces nuestra alimentación no es muy apropiada para una buena salud. Vamos a tratar a pedir a Dios que nos ayude y tener un estilo de vida saludable, comidas constructivas en nuestra salud. También vamos a orar por las escuelas y alumnos que fueron afectados por la pandemia, que puedan encontrar formas creativas de enseñar. Vamos a orar por esas personas, esos maestros que daban clases y fueron afectados, alumnos que recibían clases y fueron afectados. Vamos a orar que ellos encuentren un lugar y cómo recibir esas clases. También vamos a orar por la misión de Gabón, que está realizando conferencias por internet durante este mes. Vamos a pedirle a Dios que Dios
bendiga esta misión de Gabón, que están realizando campaña. Vamos a orar por ellos, que muchas almas puedan conocer a Dios y aceptarlo como su único y salvador personal. Y vamos a orar por todas esas personas que nos escuchan, pero todavía no han aceptado a nuestro Dios como su salvador personal. Que ellos puedan entender el gran amor de Dios, que Él lo demostró dando su vida allí en la cruz del Calvario. Vamos, entreguemos nuestra vida a nuestro Dios para que Él nos dé la salvación. Vamos a orar nuevamente, repetimos, hemos estado orando siempre por esos médicos que trabajan en esos hospitales donde hay tantas personas afectadas por esa enfermedad. Vamos a orar por esos médicos, por esas enfermeras, por secretarias, secretarios, todos que laboran en esos hospitales. Vamos a pedir a Dios que Dios les dé la salud. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, después de escuchar tu santa palabra, tu mensaje, después de compartir estas enseñanzas maravillosas que tú nos das, pedimos ahora tu bendición, tu protección para todas esas personas por las cuales, Señor, están pasando estos grandes problemas. Vamos a orar por esa visión que la iglesia está llevando a cabo en aquel lugar de la India, en donde están llevando esas campañas, que muchas personas puedan conocerte y aceptarte como su único y salvador personal. También esos jóvenes muchachos que han sido afectados, te les puedas conceder un lugar donde puedan continuar sus estudios. Y todas esas personas que están pasando por grandes problemas, tú los ayudes, Señor, y ellos puedan salir siempre avante en estas maravillosas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, y que todos los que nos escuchan, Señor, puedan percibir estas enseñanzas maravillosas, poner en práctica tus enseñanzas y también asistir a la iglesia, estudiar tu santa palabra y compartir tus maravillosas enseñanzas. Ístanos, Señor, a hacer tu santa obra. Te lo imploro en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén.